Seguimos con Súbame Volumen, jueves 3 de julio, terminando ya el programa. No queríamos dejar pasar la oportunidad de que cae un aniversario justo. Ya son 54 años, que un día como hoy, pero del año 1971, deja este mundo James Douglas Morrison, más conocido como Jim, en París. Qué figura, ¿no? Vos estabas hablando acá fuera de micrófono, unas cosas que yo no voy a repetir. Sí, no, por favor. Pero... ¿Y qué relación tiene? Claro, ¿qué relación? Esa histórica y tradicional, paradigmática y muy querida institución educativa de la provincia de Misiones, la ciudad de Posadas, ubicada en el centro. Vos, Mauri, trabajé en las elecciones, las últimas, ahí. Sí. Jugá con la música de Doors lo que quieras, más allá de lo que yo te indiqué. La asociación, ¿esto fue tu primaria y secundaria o solo secundaria? No, solo secundaria, porque yo la primaria la hice en el Roque González hasta mitad de primer año. Correcto. Después de la mitad del primer año de secundaria, ahí me paso a la normal. Por una cuestión de esto que yo te había dicho, que me había ido a probar y había quedado seleccionado. ¿Por problemas de conducta? No, había quedado a jugar el fútbol en Buenos Aires. No aguanté. Claro. No aguanté y me volví. Bueno, la normal mixta, Estamos estamos hablando de la escuela Estados Unidos de Brasil, tiene una asociación, ya me la va a contar porque yo no asistía a dicha institución, pero todos conocemos la asociación que tiene con The Doors. Exacto, sí, porque es... A ver. Lo trasladamos al mundo de la estudiantina, digamos, y el himno de la escuela normal Estados Unidos de Brasil es justamente uno de los temas de The Doors. ¿Se puede saber cuál? Roja Blues. Claro, si no me equivoco, ¿era el que estábamos escuchando antes o no? No, pero es Roja Blues. Ese es el himno de la normal. Yo no tenía ese dato. Decía algo así: pídeme de Doors y te lo cantaré. Pide Sepultura y te lo bailaré. Claro, y Sepultura es, en realidad Sepultura es si no me equivoco, es el primero, pero claramente por elección y todo y contundencia quedó el de The Doors. Bien. Pero el de Sepultura era otro también. Pero no me pidas Hakkai Oriental. Eso rima mucho, va. Yo no sé, porque la verdad que se nos está cayendo el DNI Sí. cada vez más. Ajá. Yo no sé cómo está ahora, qué quedó de eso, desconozco. ¿De qué? ¿Del Si himno de la se Argentina conservó o? ciertas cuestiones. Sí, se sigue tocando. Hay muchos años que se tocan ambos himnos, digamos, tanto el de Sepultura como el de The Doors, pero el de The Doors sí o sí, siempre, es una marca registrada de la Escuela Normal en la Mixta Estados Unidos de Brasil. Así como el de la Industrial, así como el del de Roque, que es el Matador. Claro, Sí. el del Roque del Matador, el Haka del Nacio y bueno, el de la Indu. No me sale ahora cómo es el de la Indu. ¿Del Oriental? Sí, bueno, el oriental, pero es un tema, digamos, una canción. ¿No es un tema de los abuelos de la nada? No. ¿Vos y si estuviste en la ESTU? ¿Participaste en la estudiantina alguna Sí, vez? cuarto y quinto año. Vos sabés que no era muy fanático de la estudiantina. Sí, chancha. Y no te- Ambos. No, nunca me llamó la atención. Además participé porque Sí. la normal es un colegio, en aquellos años sobre todo, era un colegio de todo el mundo entraba a la estudiantina. Avenida ¿sabes? Corrientes. Si no entraba a la Sí, estudiantina era como el sapo de otra pozo. Siempre fuiste un distinto, chapa. Sí, bueno, no, posta, no me gustaba el tema de la estudiantina. Pero sí. A mí tampoco. Colaboré mucho, digamos, para todo lo que se generó en esa estudiantina que ganamos, la de mi último año ganamos, y fue la primera vez que se desplegó el banderón ese grande en el Sí. anfiteatro. Bueno, yo también esos mismos años que vos participé y... Bueno, lo importante era participar. No, iba a decir otra cosa, pero vamos a decir... El folclore de la estudiantina. Vamos a decir participar. Che, lo que vamos con... Vamos a hablar de Jim Morrison. Sí, mirá, hay tantas cosas para decir. Creo que fue de nuevo una de las principales experiencias, las primeras como persona, como música, decir, che, ¿qué es esto, boludo? ¿Qué es? Tal cual. Cuando empezás, incluso desde la música, el sonido, obviamente la figura de él, después vas aprendiendo un montón de cosas, pero te impacta un tipo así, su despliegue escénico. Sí, para mí uno de los frontman Sí. más importantes. Y después cuando
si te interesa, yo era muy chico, en algún momento fuimos chicos, Chapa, cuando empezás a entender o alguien te ayuda o algunas revistas en su momento te traían la letra traducida. Sí. Y ahí vos decías, y las referencias sobre todo, Sí, porque tiene una influencia muy fuerte, poética, una lectura de la vida muy, muy influenciada por varios autores. Él, No, un verdadero Exactamente. poeta, sin duda. Sí. Fue ¿no? uno de los pioneros del spoken word, no sé si lo ibas a comentar. sí, sí. Que es poesía recitada sobre instrumentación. Cuando después de su fallecimiento, justamente, Juan, excelente el dato, sale un disco que está más que interesante, que está arreglado y con la música de los miembros restantes en aquel momento de The Doors, que se llama An American Prayer, Sí. Que son los poemas recitados de él. Que Sí, está sí, muy sí, lindo, sí, sí, un sí, disco sí. póstumo. Picasso. Sí. Tengo varias cosas para compartir y esta es la, creo que todavía, no sé si la mejor, pero la más popular, que la biografía realizada, una de las tantas, que se llama De aquí nadie sale vivo, la vida de Jim Morrison, escrita por el periodista de la revista Rolling Stone, Jerry Hopkins, y Danny Sugerman. Él fue representante artístico del grupo durante varias décadas, incluyendo el periodo post-Morrison. Y dice así: Jim Morrison estuvo a punto de convertirse en un héroe mítico en vida. Pocos pondrán en duda que fue una leyenda viva. Su muerte, envuelta en misterio y continuas especulaciones, completa su consagración, asegurándole un lugar en el panteón de aquellos artistas heridos y dotados que sintieron la vida con demasiada intensidad como para soportar vivirla. Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Lenny Bruce, Dylan Thomas, James Dean, Jimi Hendrix y tantos otros. Recordemos que es una banda californiana, ¿no?, que se formó ahí en la playa en Venice Beach y compartía con Ray Manzarek, el tecladista y tal vez alma mater del grupo, porque un tipo muy carismático Bueno, y muy tenemos que hablar también de todo lo que se estaba generando, ¿no? En esa California de fines de los 60, 70, ¿no? Claro, También, sí. ¿no? Este, Todo un movimiento. agarró el clima de época tal cual mencionás. Ellos se conocieron estudiando cine en la Universidad de Exacto. California, en Los Ángeles, UCLA, y después reclutaron a los otros dos miembros, que son los dos miembros que continúan con vida, que hace poco estuvieron tocando en algún pequeño bar de Los Ángeles, L.A. Woman, el último disco con Morrison. Estamos hablando del guitarrista Robbie Krieger y del baterista John Densmore, que cada uno le fue aportando distintos elementos de música que lograron esta conjunción tan particular que hasta el día de hoy te parece novedoso. Exactamente, sí, sí. El teclado que tiene un sonido bastante soul. Bastante Sí. soul, ¿eh? Sí, sí. ese sonido de Muy característico. de iglesia, ¿no? Porque bueno, Sí, el soul sí, sí. Es que para que entienda la gente, digamos. Claro, ¿no? sí, sí. Sonido medio gospel. Gospel, exacto. Muy bien ahí, Juancito ahí aportando información y datos, ¿no? es muy característico porque se prestaba a la experimentación el teclado. Hay temas, Bueno, viste acá que- como estamos escuchando, el Line of Fire tiene un solo muy largo. Bueno, viste que nosotros el otro día hablábamos allá en el patio con otro de los grandes referentes que tiene esta radio, que es Pablo Silveira, digamos, de la banda australiana Parcels. Sí. Bueno, los Parcels tienen algo de ese teclado de Doors. Vos sabés que Alguito, Sí, 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 ojo, sí. alguito. en sesiones sí han participado grandes bajistas en algún momento. Uno de ellos que trabajó mucho tiempo con Elvis Presley, pero en ¿Con la vivo, banda? sí, Mirá. en vivo, vivo lo tenía bajo, claro. el teclado de Manzarek hacía las veces de bajo, a ese nivel. Y cada uno aportaba entre el blues y la psicodelia. Lo de Manzarek aporta muchas cosas de música clásica. También. Se sí, nota. sí. Robbie Krieger, hay guitarras, incluso hay una canción que se llama Spanish Caravan, que se nota la influencia de la guitarra flamenca española. Y John Densmore, además del jazz, había elementos latinos. Entonces, vos ves esa conjunción, estaba muy lejos de lo que se hacía en la época. Y que se sigue haciendo hoy, una Sí. paleta Bueno, ecléctica que casi no existe. Bueno, digamos. y lo llamativo también para esa época, cuando veníamos de cortes o de tracks muy cortos, digamos, las largas duraciones que tenían los temas 11, de 12. The Doors. Sí. 12 minutos. El tema de Ien, ¿cuánto dura? The End sí dura más Como de 10 minutos, Sí, ¿no? sí. Sí, Y la sí. versión en vivo
Hay una que se hace, que está en el festival de la isla de White, en Inglaterra, que dura, no sé, como 15 minutos. Son muy teatrales, muy puesta en escena, muy simbólicos, como decía, el tema de la poesía, estas largas experimentaciones musicales que no era porque sí, porque estamos hablando de grandes músicos. Bueno, estamos escuchando ahora de fondo bien. Lo que también quería compartir, esta cuestión de que, como sabemos, lo mencionaba en el año 71, poco tiempo antes de fallecer, el 19 de abril de aquel entonces, se publicó Leguman, que fue el testimonio final de la faceta musical. ¿Puede ser su disco más vendido o no? Yo no chequé las cifras de esa... Los discos más vendidos. Sí, de uno. pero... Debe ser el Siempre disco hay más... Sí. esa idea de que cuando uno se muere, digamos, tiene como otro éxito la música post-mortem. Totalmente. ¿Tiene sentido lo que Exactamente. Sí, otra repercusión. La banda, recordemos, continuó con 2 álbumes más. Más que interesantes, la verdad. Por supuesto distintos, pero hicieron 2 discos más como The Doors. Sí. Acá para ver el tema con todas las aptitudes de Morrison, sus intereses, lo que aportó, después ya va a esto que decía Joaco acá. Nace el mito. Sí. Hasta el día de hoy, Sí. que tuvimos una noticia hace un par de semanas, que se recuperó después de 30 y pico de años el busto de su tumba, de su lápida, Claro. que habían robado en el famoso cementerio de Père Lachaise en París, Francia. Encontraron... Que es, bueno, donde muere él, digamos. Bueno, ¿no? ¿a qué En voy Francia. con esto? ¿Cuál es la tumba más visitada de ese cementerio en el que está Oscar Wilde, Chopin, Isidora Duncan, Yves Montand, Edith Piaf, Cyrano de Bergerac, Modigliani o María Callas? Es la de Jim La de Morrison. Morrison. Estoy nombrando artistas porque Claro, hay sí, muchos sí, sí. jefes de Estado, mucho político. ahí. Bueno, y para Modigliani, contar- artista plástico, ¿no? Y Sí, para darle un contexto a todo esto que está contando Chado y estos datos que está aportando, y en criollo, digamos, quiero aportar esta información para aquellos que por ahí no entienden o no saben, no conocen mucho de la carrera de Morrison. Morrison, en este cementerio puntualmente, pasó a ser así como una figura ¿no? de este referente que tenemos acá nosotros, digamos, ¿no? Que hay por todos lados, en Corrientes sobre todo, ¿no? Ah, Él, sí. Ochito Gil, digamos. Ah, Tiene- Ochito tiene- Gil. Claro, tiene Está- una especie Pensé de que me iba a eso. decir la casa de Luca Prodan. No. Pensé que iba a decir el Cid Campeador. Estamos viendo imágenes todavía Pero- con el busto. Eso, pero no, la observación es tal cual, porque a diferencia, una cosa es la visita, que vos mirá, Claro, más o sí. menos gente, pero esto se pasó de rosca con el episodio del robo del busto, pero era o sea, es hasta el día de hoy. ¿Qué se deja? Botellas, cigarros, flores, dedicatorias, poemas, una y otra vez. Y en el año 88 fue esto, que se recuperó ahora. Un Mirá. poco tiempo, se tomaron un tiempo tomaron. en recuperar. Después el padre de Jim agregaría una inscripción en griego. Le voy a evitar la tortura de leerlo en griego, claro. griego, pero decía algo así como fiel a su propio espíritu o contra el demonio dentro de vos mismo. Contra demonum contra natarum antemusum. Pero es como decís, un sitio de peregrinación. Pero sí, pero sin duda, donde gente más en estos tiempos donde va y le hace pedidos, digamos, a Morrison, pero sin duda, ¿no? Y dejando esto que decía el Chavo, el cigarrillo, la bebida, Un Claro, mensaje, igual al Gauchito igual Gil, a claro. Gauchito Gil. un mensaje, un poema. Un Gauchito Gil europeo, digamos, ¿no? Y es más de estos Claro, tiempos. el yankee, pero en Europa. Fue todo muy rápido, porque como decía, meses antes se saca L. Woman, cuyo tema que le da nombre al disco es uno de los mejores, y es una oda a Los Ángeles, a su ciudad de origen, a la que le gustaba, a la que tanto amor le tenía. De ahí se va porque pensaba retirarse de la música y dedicarse a la poesía. Se fue con su novia aquel entonces, Pamela Curso, que moriría poco tiempo después también. Ese es otro capítulo. Y retomo lo que decía acá el amigo Joaco, que la valoración no fue de entrada. Esto que estamos hablando, que se conoce de hace tiempo de Morrison, no fue inmediato así.
Sí, nació tanto la figura de Morrison como la de Doors, inclusive creció mucho más después, digamos. Sobre todo el fallecimiento del artista. Tal vez este último disco, porque el primero fue un boom fuerte que llevó a algo que no pasaba con los Estados Unidos, los artistas estadounidenses poniéndose a la misma altura y compitiendo con los ingleses, con los Beatles, con los Rolling Stones, y ahí se ubicaba The Doors. Eso me parece algo significativo y que tiene mucho que ver con lo que fue Morrison. Hoy hablamos en Soulcast sobre los cambios de look. Sí. Acá hay un cambio muy fuerte para este último disco. Y estamos hablando de un tipo que era un Adonis, un tipo que te vende remera, un tipo que te despierta el fervor femenino y masculino. Sí, femenino, sobre todo. Bueno, estamos, Mauri hace un ratito compartía una de las fotos. Claro, es icónica. Esa foto del rock and roll. O sea, todo el mundo la tiene en su cuadro en su casa, claro, esa imagen. Y ahí después te tiro este pie, Mauri. Para este disco, cuando él ya gana unos kilos de más, se deja una barba, el tipo estaba totalmente irreconocible. Y ya estaba bastante hundido en ciertas adicciones. Fue muy complicado, se hizo rápido, pero fue compleja esa grabación última, porque era esperar aún en el estudio, como que ya sabía, a que nadie llegue. Pero finalmente cuando terminaron el disco, que terminó siendo muy bueno, él de ahí se va y dijo que iba a abandonar la música, y poco tiempo después sucede lo que sucede, alimentado también hasta el día de hoy, por eso siempre por ahí pasa de vos sabés que pero no está muerto. Claro. Incluso desde el propio Banzarek sostuvo mucho tiempo que si había alguien que podía fingir su muerte era Jim. Entonces ahí por algo le decían de Lizard King, el rey lagarto. Entonces se venía hartando de todo. Bueno, ¿no? él es como que intentó escaparse, ¿no? De esas adicciones y de todos los problemas también que estaba teniendo, digamos, ¿no? Con muchos conciertos, muchos shows que no terminaban, mucho problema con la policía en los shows. Hay muchas ciudades que no podía directamente, ¿no? Era mala palabra de Doors. Estaba vetado, claro. Como te digo, decía, mirá, hay distintas cuestiones que tienen que ver con si al que le gusta la lectura, las biografías. Yo nombraba una, de Aquí nadie sale vivo. Hay documentales, hay uno que hace con la voz en off de Johnny Depp. Y después está la que creo que vimos casi todos, la de la película del año 91 de Oliver Stone, con Val Kilmer. Yo no la vi. Bueno, así que recomiendo porque está bien, tiene algunas cosas que pero para la época. Sí, lo que fue el redescubrimiento. Sí. Estamos hablando, había pasado 20 años en ese momento y obviamente la banda no siguió tocando, excepto un pequeño periodo. Esa película le dio un impulso, así que también la recomendamos para sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo se llama la peli? The Doors. Ah, bien. Sí. Esto que se menciona en ese film, a colación de lo que vos decías, hubo un incidente en Miami en el año 69 que fue a juicio, donde se le acusaba, nunca se comprobó del todo, de haber mostrado bajándose los pantalones. Ahí estamos viendo imágenes de bajarse los pantalones, los calzoncillos, mostrar los genitales en el recital. No se comprobó y el juicio, después del juicio, fue justamente vetado para actuar en vivo en 20 ciudades y la importancia de la radio en aquellos entonces era suprema. También entró en listas negras el grupo. O sea, no se podía reproducir sus temas en determinadas radios. Correcto. Y así todo tuvo un éxito bárbaro. Censura. Censurado totalmente. Todo eso fue una gran polémica que se ve retratada en esta película, entre otros lugares, ¿no? Como decía, compitieron a los Beatles, a los Stones, pero había mucha diferencia con ellos en los planos de la música, en la estética y en lo político. La letra, las improvisaciones, los intereses que estamos hablando, intelectuales, en la parte saliendo de la poesía de los autores franceses, sobre todo, por eso él se quería ir a ese país. Bueno, aparte de una persona muy comprometida con lo que estaba sucediendo en aquel entonces, ¿no? En el mundo y en Estados Unidos, sí. ¿No? En la parte filosófica está muy influenciado por Friedrich Nietzsche.
Y la cuestión esta que después sí, bueno, hubo una especie de póstuma reconciliación, pero esto que vos decís, ¿cómo reacciona? El padre de Morrison, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué era? Psicólogo. Ah, militar. Militar, mirá. claro, ahí está. No Este, recordaba eso. Claro, ahí se entiende un poco. Después también, esto está siguiendo el hilo del film de Stone, de Oliver Stone, en el clásico show de Ed Sullivan, era un programa muy conocido, muy popular en los Estados Unidos. Ellos cambian la letra, les piden que cambie la letra. Está súper parodiado esto en Los Simpsons, por ejemplo, cuando los Chili Peppers tocan en la tele también, pero acá les piden y es aceptado, sí, vamos a cambiar. Que es Light My Fire, en la parte que dice, nena, no podemos estar más fumados o colocados. Girl, we couldn't get much higher. Entonces le dijeron cambiar, decía otra cosa, esto se puede decir en televisión. Y ahí, Pero eso es poesía, loco. Adrián. No podemos estar más. Para mí no quiere decir eso. Para mí quiere decir no podemos estar más en lo alto. Está hablando como un nivel superficial de que si él es fanático de De la Nietzsche y literatura, todo claro. eso, de la psicología. No podemos estar en un lugar más elevado. Yo no veo como una frase ahí que apología, loco. No tienen cultura, no entienden la poesía, loco. por mi parte, les dejo este último comentario, que en esta misma biografía que estábamos comentando, él hablaba de que, bueno, todo esto no lo tomó imprevisto tampoco, no lo tomaría imprevisto la muerte, porque hablaba de una especie de suicidio a cuentagotas. Cada trago tenía un destino final. Es como la diferencia entre suicidarse y capitular de a poco. El trágico recital de Miami también mereció una reflexión de parte del vocalista de Doors. No negaré que la pasé bien durante los últimos 3 o 4 años, pero si tuviese que hacerlo otra vez, creo que hubiese optado por el trip del artista tranquilo que trabaja su propio jardín. Esa visión retrospectiva por parte de alguien que apenas había pasado los 25 años, como si fuera un anciano, da cuenta de su modo de vida. Esa vida que se apagó un 3 de julio de 1971. Esta misma situación la relatan artistas como Kurt Cobain, Amy Winehouse, justamente que hablábamos en el programa pasado, que no podés soportar lo que llevó esa vida y el éxito que marcaron, ¿no? Bueno, ¿cuánta relación entre estos artistas que están nombrando? ¿No? Y Kurt Cobain justamente pertenecen prefería... a un club, digamos, al club Sí. de... Kurt Cobain le preguntan si tenía que elegir un Beatle, ¿cuál sería? Y eligió que sea Bono, ¿viste? No, Bono, nada que ver, no. ¿Cómo se llamaba el baterista? Ringo. Ringo. Porque entonces estaba atrás del escenario, no quería tener tanta visualización como él, estaba muy expuesto, ¿viste? Claro. Y hoy también es otro chapita de Ajá. aniversario de otro de ese club, miembro fundador de los Rolling Stones. Estamos hablando de Brian Jones, Brian Jones. 2 años antes Ujú. de Jim Morrison, 3 de julio pero de 1969. Mirá vos. A mí también me hace reflexionar en otra Brian persona. Jones, que es uno de los fundadores, Sí, sin duda, sí. de los Stones, para aquellos que no conocen un poco la historia de su majestad Sí. satánica. ¿Puede Sí. ser que sea uno de los primeros también del Club de los 27 o no? Sí, claro, sí, Es uno de los 1969. Sí, Ahí muy pegadito a Janis Sí, Joplin también. muy cerca de Janis Joplin. Lo que pensaba también, no solo bueno, era un artista, pero cuando vos decís tan joven o demás, lo que siempre se habla de Diego. Oh, Pero esos 60 años equivalen a... Sí. 340 de Sí. cualquiera de nosotros. Siempre, hasta el día de hoy, que vos decís, che, ya está todo dicho, se siguen recuperando imágenes o cosas o algún partido a beneficio Claro, o sí, cuestiones por el estilo. Y como lo mismo esta gente... Sí, o relatos. Sí, o alguna entrevista o algo, o hablándose o metiéndose, como le podría decir a algún asesor de marketing a Morrison en el momento, che, no hagas esto, van a saber lo que podría decirte, o no digas esto, o a Maradona también, que se había, vi hace poquito en algún reel que se había ido a Chile cuando él estaba suspendido a plantarse y hablar sobre un futbolista chileno y que el tipo, un presentador, ¿verdad? Una especie de no sé, Sofovich o algo así, le dice, pero ¿por qué tú? ¿Qué tenés que ver? Y yo, ¿cómo que tengo que ver? Es jugar al fútbol. Y cosas así, entonces te da la pauta esa. Bueno, Adrián, los de Doors, digamos, los integrantes que quedaron, llegaron a venir a la Argentina, ¿no? En la década del 90, creo que se presentaron en Vélez, ¿puede ser? No, hubo, ya era los 2000,
Pero Ah, es, 2000 era. sí, Mirá. es una la historia es buenísima. No sé si hay imágenes de esto, pero estamos hablando de una nueva formación con Roy Krieger, Ray Manzarek y John Densmore, Ajá. junto a Ian Astbury, el cantante de The Cult. Ajá. Ah, mirá. ahora me acuerdo. La formación se llamaba 2004, The Doors of the 21st Century. Ah, Por pero- eso. Pero, Estuvieron en la cancha de Vélez Sarsfield. estuvieron, sí, venía. Y En los 2000 fue. sí, 2004, acá me dice Mauri. Y vos sabés que pasó algo más allá que estuvo bueno. Ajá. No estaba todo tan segmentado como ahora, de que tenés campo trasero, delantero VIP, ultra VIP, recontra VIP, Claro. uno que tomás bebidas naturales, otro tomás whisky, otro que vienen y te... no, eso no se puede decir. El espeto corrido. de Sí, esa sí, parte, que te Todo dice, corrido. querés... Bueno, antes no estaba así, y en ese momento, estamos viendo algunas imágenes, Ah, mirá. fíjate, ahí está Rey Manzarek, se había puesto los primeros VIP, pero era un VIP muy raro porque tenía mesitas, velas como para la experiencia y alguna bebida. Ahí, adelante del Comienzo, campo. adelante, digamos, Sí. claro. Y- Por ahí esto no cayó muy bien en la muchachada. no me digas que terminó. La avalancha le llevó por delante. Lo que Lo veía pasó, terminar, levantar. se Le paró. apagaron las velas. Bueno, pero pará que se tuvo que suspender momentáneamente el recital porque cruzaron quienes estaban en el campo y armaron una especie de pira. De pira de un fuego. Prendieron fuego las No, mesitas no se veía. con las velas y entonces tuvieron que intervenir los bomberos después y suspenderse momentáneamente el recital que estamos viendo acá imágenes. Tremendo. Eso pasó y fue una especie de celebración bien a lo de Doors, a los Morrison, con todos bailando alrededor del fuego. Ahí lo vemos a Ian Astbury. Ah, mirá, muy luqueado. Sí, Ah, sí. no. Aparte, paréntesis, gran artista, Sí, gran artista. gran cantante y una muy buena banda de cult. Sí, tremenda banda. Tiene Pero un aire, ¿eh? sí. Allí. Y el tecladista es un tipo muy carismático, muy. Sí, sí, sí. Y un teórico de la música. Hay un video Aparte ya en su época. Creo que me Sí, compartiste en ese los- video, ¿no? ¿Puede ser? cuando él Aparte cuenta cuando lo de. Cuando hace. Aparte cuando ya estaba con los Doors, una persona, viste, con el saquito, Sí. este que hace acá. Ajá. ¿Qué hace con esto? Se rescató, la vida lo rescató. Pero cuando cuenta cómo termina de hacer Light My Fire. Ese, claro, ese video sí, me pasaste. Es genial porque él te cuenta lo que es la teoría musical y cómo cada uno fue poniendo su elemento Claro. y que llega Morrison porque le faltaba cómo termino. No sé cómo cortar y estaba con el teclado y que aparece y le dice cortá, hacé lo mismo, termina como empezaste. Mirá. Como Pero- un loop. ahí termina y es uno de los temas emblemáticos Lo que de una podría banda. hacer un arpegio más adelante, ¿no? Claro, y fíjate que fíjense que estamos hablando, hay registros oficiales en vivo, después tenés toda la cultura que te metés en lo que son los bootlegs, lo que son registros en vivo no oficiales y también hay muchos, pero sacando los discos en vivo, el Absolutely Live me parece uno de los mejores, pero acá tenés pocos discos, poco material y el impacto es tremendo estamos hablando, hasta el día de hoy. 3 de julio del 25 que estamos hablando, el disco homónimo, el debut de Doors, Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, Morrison Hotel es un tipazo. y tiene una Para mí. foto de remera, de póster, la que están ellos en un bar, y finalmente, como decíamos, L.A. Woman. Mirá el violero cómo mete dedo, loco. Impresionante la calidad del viejo. Ahora bueno, está el tecladista también. Impresionante. Así que son de estas bandas o de estos personajes, porque realmente era un personaje que tenía tantas facetas que hasta el día de hoy hay testimonios, tanto de amigos, personalidades, famosos, registros, parejas, que podríamos
pasar la noche acá, ponemos una fogata en el estudio, vamos a prender no. fuego, todas estas cámaras. Tenemos ahí la estufa. Agregar un datito que Dale. me acordé, justamente le decían de Lizard King por uno de sus poemas, Sí. que era la celebración del rey lagarto, y en una de sus partes él se autodenominaba como el rey lagarto. Entonces quedó después de esa poesía justamente el apodo, ¿no? Incluso también otro de los seudónimos era Mr. Mojo Rising, Ah, mirá. que es un anagrama, Jim Morrison. Ah, tremendo. Qué misterio, ¿no? Bueno, es sin duda uno de los frontman más importantes, ¿no? Del rock mundial. Sí, un Creo artista, yo, ¿no? un artista, pero fíjate incluso Podría esto. estar en el top 5 de las mejores bandas de la historia, ¿no? Sí. Tranquilamente. Tranquilamente. Che, Hablando de bueno, apodo, Como acá- todo muy subjetivo, pero sí, tranquilamente. Sí, los rankings- para mi gusto, sí. Sí, sí, sí. pero- Teníamos nosotros acá en la radio un ex compañero que también le decían Lizard. ¿Cómo es Lizard? ¿Cómo es? Lizard King. Lizard King, pero porque era el rey de los lagartos. no, hay mucho, pero más de uno. Quédate tranquilo que hay más de uno. ¡Vamos! Lo último que vos decís, la influencia que decía acá en un país visto de su Dame el visión, nombre del juego. de su visión centralista, decir, che, ¿cómo irá alguien? Si nosotros hacemos el recital 2004 en cancha de Vélez, en Argentina. Se llenó. Sí, irá alguien, nos jugamos eso, hacemos un teatrito. Sí. Claro, después de tanto tiempo, y ahí creo que también se marca la influencia. Así que bueno, mirá, ya nos pasamos bastante, no quiero robar más tiempo a Mauri, pero teníamos que hacerlo, teníamos que hacer este homenaje. Excelente homenaje, ¿no? Me parece que, bueno, a mí particularmente siempre fue una banda que me gustó mucho y toda la vida y la obra de Morrison en particular, seguí desde, bueno, Chapa se acuerda bien cuando... Desde siempre, Adrián. Desde siempre, desde el otro Suban el Volumen, desde el programa de música en particular que teníamos Sí. también. Así que bueno, una especie de regalo, viste, que uno